Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con el exconsejero de la Comisión de la Verdad, el doctor Saúl Franco. Estoy en la Universidad del Quindío, donde él ha venido a presentar una conferencia en esta la Semana de la Paz. Doctor Raúl Franco, hay una cosa que a todos nos preguntamos en Colombia, y es por qué la recurrencia de la violencia, de las causas de la violencia. Ha habido muchos procesos de paz y se ha explicado muchísimo el tema de la violencia en este país, pero seguimos con la violencia. Es porque todavía no se han acabado esas causas y es recurrente en nuestra sociedad las causas de la violencia en el país. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por esta oportunidad de que conversemos y comuniquemos con las personas que nos ven, que nos escuchan. Este tema tan delicado de la realidad, yo diría muy lamentable, muy triste, de que en Colombia, después de tanta sangre por un lado, de tanto sufrimiento por otro, y al mismo tiempo de tanto valor de la gente para seguir adelante y de tantos intentos de construcción de paz, tantos procesos de paz, ¿por qué la guerra continúa? ¿Por qué esta violencia continúa? Y le quiero decir en primer lugar, Miguel Ángel, nosotros en la comisión casi que la gran pregunta final fue esa: ¿por qué en Colombia, a pesar de todo esto, la violencia y el conflicto armado persiste? Y entonces parte del trabajo que hicimos fue identificar lo que nosotros llamamos los factores de persistencia, aquellas situaciones, condiciones, causas que siguen haciendo posible la violencia. Y creo que uno de los grandes aciertos de la comisión fue tratar de identificar esos grandes factores de persistencia. Son varios, no es uno solo, pero podemos señalar entre otros, así que son muy importantes. Uno que consideramos muy importante en la Comisión de la Verdad es que aquí no se han tocado los factores que siguen haciendo posible la violencia, o sea, que los factores de fondo, los grandes determinantes, siguen sin tocarse, y mientras eso pase, entonces el conflicto va a seguir. Y entonces señalamos algunos de ellos. Uno, que aquí en Colombia hemos llegado a una desvalorización de la vida humana muy grande y se ha vuelto casi que moneda fácil eliminar al adversario. Esta doctrina que ha nacido en los estamentos militares de señalar el enemigo interno y de perseguirlo y eventualmente eliminarlo, eso tiene mucho que ver con la persistencia de la guerra. Por lo tanto, en Colombia necesita un cambio de fondo en la política de seguridad, que no es un problema solo militar, sino de la sociedad, y que entendamos que la seguridad es el derecho que tenemos cada uno de sentirnos bien, de sentirnos seguros, de poder salir a la calle sin que nos maten, nos secuestren, nos apuñalen, nos roben. Y entonces que se cree una nueva visión de la seguridad, una nueva doctrina de seguridad, y que por lo tanto en eso participe también la fuerza pública y hagan lo que le corresponda, tanto el ejército como la policía, pero aclarando que sea una policía ya más civil, ya menos pues de armas, como ha pasado con el ESMAD, y más volcada a tratar de garantizar esas condiciones de convivencia. Otro factor muy importante en el caso colombiano de la persistencia de la guerra es el narcotráfico. Ahí no nos podemos decir mentiras, y la comisión fue supremamente clara en eso. Si persiste el narcotráfico, va a persistir la violencia y va a persistir la confrontación armada. Por lo tanto, lo que la comisión plantea en sus recomendaciones es que es necesario repensar el problema del narcotráfico, pensar de otra manera, entender que el narcotráfico no es un problema militar, que es un problema económico y político de nivel transnacional, y que por lo tanto lo que hay que afectar es el orden económico que lo hace posible, es tratar de superar esa visión de que militarmente se va a acabar, es dejar de perseguir o al campesino que cultiva o al consumidor o al drogadicto, dejar de hacer esas persecuciones y tocar los núcleos realmente reales de fondo donde está la raíz de este problema del narcotráfico. Por lo tanto, la recomendación de la comisión en este sentido es que es necesario, absolutamente necesario, lo que nosotros llamamos regularizar. Regularizar es que la sociedad aprenda a convivir, a relacionarse con el cultivo, la comercialización y el consumo de los narcóticos, que el consumidor no es un criminal, sino una víctima de una adicción, que
que el mercado tiene unas reglas y que hay que someter esta mercancía, porque los narcóticos son una mercancía, hay que someterlo a las leyes del mercado y hay que someterlo a que pague impuestos y que esos impuestos no queden para un grupo armado u otra banda, sino que queden para el Estado y para que el Estado pueda asumir las tareas que le corresponden. Y hay que regularizar la producción y hay que intervenir los grandes capitales transnacionales, que son los que realmente se quedan con la mayor parte del lucro, porque le toca lo que le toca al raspachín o al que tiene su parcelita y cultiva algunas matas de marihuana o de coca, etcétera, es muy poco en relación a ese gran capital. Es decir, hay que regularizar. Legalizar hace parte de la regularización, pero la regularización es mucho más que esto. Otro factor de persistencia que la Comisión esclarece y señala con todo valor es que es necesario una presencia real del Estado en toda la nación. La ausencia del Estado en muchas regiones del país, o una presencia desbalanceada, o sea, una presencia muy militar, pero sin recursos de salud, de educación, de agua potable, de carreteras, de vías de comunicación. Si el Estado está ausente, alguien llena ese vacío del Estado, y es lo que ha pasado. Salieron las FARC de las zonas donde estaban y el Estado no llegó. Obviamente llegaron o el ELN o las disidencias u otros grupos, entre otras cosas ya muy relacionados con el narcotráfico, a ocupar este espacio. La Comisión plantea que es necesario plantear eficazmente la presencia equilibrada del Estado en todo el territorio nacional. Mientras haya esos bolsones, esos territorios desprotegidos o mal manejados por el Estado, va a ser imposible. Y una última cosa que quiero señalar y que la Comisión lo dice con toda claridad: el conflicto armado ha debilitado la democracia colombiana. Esta mezcla de armas y política es terriblemente perversa. Y la democracia, en términos de la posibilidad de la participación social, de la organización de las comunidades, llámese sindicatos, organizaciones indígenas, campesinas, etcétera, si no hay una posibilidad de organización y no hay un respeto y no una estigmatización, sino un respeto, una promoción del derecho a organizarse, del derecho a participar, del derecho a movilizarse, que se garanticen esos derechos y al mismo tiempo que se respeten también los procesos electorales, porque es que los distintos actores armados han negado de plano la democracia en sus territorios. Eso que pasa de que es el grupo armado que controla, el que dice si se puede votar o no, si se puede votar, por quién se vota, y por ese que se vota le imponen una cantidad de condiciones. Eso es una negación real de la democracia. La Comisión plantea: hay que fortalecer la democracia, hay que sacar las armas de la política, hay que dignificar la democracia y hay que hacerla eficaz y participativa. Estos, entre otros, son esos grandes núcleos que hacen posible el conflicto y que si no se resuelven, el conflicto va a seguir. Y finalmente, Miguel Ángel, nos llamó mucho la atención en la Comisión que, observando los procesos de paz anteriores, casi todos han sido parciales. Por ejemplo, cuando la Constitución del 91 hubo un gran esfuerzo de negociar, se había negociado con el M-19 y con el EPL y con algunos grupos, pero no se habían tocado ni las FARC ni el ELN. El presidente Santos, el presidente Uribe, negoció con los paramilitares, pero no alcanzó o no se propuso suficientemente la negociación con la guerrilla, tanto de las FARC como del ELN. El presidente Santos negoció con las FARC, pero no negoció con el ELN y los otros grupos, y así. Entonces, por eso es que plantea la Comisión la necesidad de lo que llamamos la paz grande, que en parte quiere decir que hay que negociar con todos los actores que tienen una motivación política o que hay que buscar el sometimiento de los grupos armados criminales, pero que al mismo tiempo que se hace esa negociación con todos los armados, hay que atender de fondo estas que dijimos ahora, esas causas de fondo del problema: la cuestión del Estado, la cuestión de la democracia, la cuestión del narcotráfico, la cuestión de la impunidad. Entonces, si no hay un esfuerzo coordinado, y no solo del gobierno de turno, así lo quiera, sino de la sociedad, que sintamos la paz
como una necesidad y una tarea de todos. Yo diría que ese es como el mensaje, y de hecho las recomendaciones empiezan por eso, por convertir la paz en una tarea nacional, en un propósito nacional, en el que todos participamos y se negocie con todos y todos participemos y se toquen estos problemas de fondo. Si no hay esto, la persistencia de la guerra es inevitable. Hay un tema, doctor Saúl, que la gente conoce poco, y es la violencia contra los animales y la violencia contra, digamos, los elementos de la tierra misma. Ustedes también en la comisión documentaron muy bien el tema de la violencia contra los animales. Sí, yo creo que no solo contra los animales, nosotros en la comisión tratamos el problema de la naturaleza como víctima de la confrontación armada, porque encontramos que de muchas maneras los distintos, tanto seres vivos como la tierra misma, como el agua de los ríos, las aguas del mar inclusive en Colombia han sido víctimas de la violencia. Pongamos ejemplos concretos. La permanente contaminación de fuentes de agua por la voladura de oleoductos por distintos actores armados. La cuestión de los bombardeos por parte de la Fuerza Aérea que han producido cráteres enormes y alteraciones muy grandes a la entraña de la tierra. El sembrado de minas antipersona por parte en especial de las organizaciones guerrilleras. Esto es un ultraje, una violación a la tierra, a la entraña misma de la tierra. Pero al mismo tiempo, los animales, como usted muy bien decía, Miguel Ángel, han sido implicados en esta guerra y han llevado consecuencias muy grandes. Quiero señalar 3 o 4 que en el capítulo, uno de los 10 volúmenes del informe de la Comisión de la Verdad se llama Sufrir la guerra y rehacer la vida, en donde tratamos los distintos impactos, y ahí le abrimos un espacio especial al impacto del conflicto en la naturaleza, y ahí tratamos este tema de los animales. Nosotros encontramos que hubo caballos bomba, que hubo burros bomba, que el ejército en ocasiones mandaba en la avanzada de sus batallones caballos o vacas para que pisaran el territorio y se supiera a costa de sus vidas o de sus mutilaciones si había o no minas antipersona. Y entonces ellos iban en cierta forma sobre seguro atrás y los animales adelante en la avanzada, y sufrían a veces víctimas de esto. Pero también los paramilitares, por ejemplo, usaron cocodrilos y usaron serpientes para tratar de amedrentar, de aterrorizar a los que ellos consideraban los actores de la guerra, especialmente a las guerrillas o a quienes ellos creían que simpatizaban con las guerrillas. Pero al mismo tiempo hubo casos en los cuales se exterminaron prácticamente animales, y recuerdo muy bien el caso que me tocó muy de cerca de Juan Frío, en el departamento del norte de Santander, ¿no? en Villa del Rosario. Resulta que allá, cuando llegó el bloque Fronteras, comandado en este caso por alias El Iguano, que él ordenó exterminar a los perros. Y en una reunión, declaró enemigos a los perros. Ya le cuento, en una reunión que tuvimos, promovida por la Comisión de la Verdad en marzo del año pasado en Cúcuta, donde estaba El Iguano y otros paramilitares, donde estaban familiares de víctimas de los hornos crematorios que ellos habían tenido allá en Juan Frío, y donde estábamos la Comisión de la Verdad, la MAPOEA y la Defensoría del Pueblo, una señora, después de que las demás le preguntaron si habían asesinado o no a su hijo, si habían violado o no a su hija, si habían desaparecido o no a su hermano, etc., una señora, no se me olvida, le preguntó: señor Laverde, dirigiéndose al Iguano, ¿usted por qué ordenó matar los perros de Juan Frío? Y el Iguano le contestó: señora, eso es cierto. Cuando nosotros llegamos allá, los perros nos delataban cuando íbamos a hacer nuestro trabajo. Entre paréntesis, nuestro trabajo era asesinar, desaparecer, violar, etc. Y entonces, claro, ellos llegaban y los perros empezaban a ladrar. Entonces Laverde dijo: los perros nos delataban. Por lo tanto, yo consideré que los perros eran nuestros enemigos. Y en la guerra al enemigo hay que eliminarlo. Y por eso yo ordené que no quedara un perro en Juan Frío, y no quedó un perro en Juan Frío. De manera que aquí ha habido múltiples maneras en las cuales la naturaleza en sus distintos elementos, la tierra, las aguas, no señalé,
en muchos de los ríos de Colombia se convirtieron casi en cementerios flotantes, porque los distintos actores armados, la guerrilla, los paramilitares, lanzaban los cadáveres a los ríos para que flotaran, o inclusive los lanzaban al río con adobes o cemento al interior de las vísceras para que ni siquiera flotaran. Y los ríos se convirtieron, como he dicho, prácticamente en cementerios flotantes, tanto ríos grandes como el Atrato, el Cauca, el Sogamoso, como ya una cantidad de ríos pequeños, el río Catatumbo, etc. De manera que ha habido múltiples formas en las cuales la naturaleza ha sido afectada, y también la comisión entonces propone que tenemos que proteger la naturaleza, y que así como sacamos a los niños de la guerra, tratar de sacar a la naturaleza de la guerra y que no siga en este proceso de víctima que desafortunadamente todavía lo sigue siendo. Finalmente, doctor Saúl Franco, es consejero de la Comisión de la Verdad, que está aquí en el departamento del Quindío. ¿Cómo hacer para que pedagógicamente podamos conocer mucho más de cerca estos informes de la Comisión de la Verdad? Muy bien, Miguel Ángel. Yo diría que por suerte hay muchos mecanismos y la sociedad está creando cada vez más. Quiero señalar algunos. En primer lugar, el informe de la comisión no es solo el informe escrito. El legado de la comisión es un material digital y audiovisual riquísimo. Están en YouTube, están en las distintas redes sociales miles de videos que produjo la Comisión de la Verdad y que están a disposición, que no es sino que usted entre en el equipo que tenga a YouTube y con el nombre de uno de estos videos usted lo baja y lo puede ver. Y como se ha dicho siempre que la humanidad sabe eso, una imagen vale más que 1000 palabras. Todo esto que yo se lo digo a usted con uno de estos videos donde mostramos, por ejemplo, la cuestión de la minería legal e ilegal en el Chocó, o el problema de la desaparición forzada, o el problema de la utilización de animales, o el problema de la estigmatización contra sectores universitarios, contra el magisterio, contra trabajadores de la salud. O sea, hay videos de todos los temas posibles en relación con el conflicto. Eso está a disposición y, como le digo, está a la distancia de cualquier equipo en el cual usted inmediatamente lo puede tener directamente. Eso es una forma. Además, como digo, fuera de los videos hay cantidad de materiales de obras de teatro, de podcasts que ahora se utilizan tanto. O sea, hay un material digital y audiovisual riquísimo que, insisto, está a disposición de toda la sociedad. Pero al mismo tiempo, el informe de la comisión, los mismos volúmenes no están en un solo tomo, son 10 grandes tomos y uno de ellos dividido en 12 libros, entre ellos este, por ejemplo. Este es el volumen que se llama Colombia Adentro, que es el carácter regional, es el conflicto en las distintas regiones del país. Este es el del eje cafetero. Hay un libro para cada una de las regiones. Este es el volumen del eje cafetero. Esto es una cosa pequeña y legible. Tiene, vamos a ver aquí, tiene 181 páginas. Esto ya es muy asequible y esto se puede bajar de internet. Se puede reproducir, se puede sacar por aparte y lo puede, por ejemplo, que la gobernación, para decir del Quindío, tome la iniciativa de publicar 1000 ejemplares de este volumen, por ejemplo. O sea, o que el sindicato de maestros de aquí tome la iniciativa de publicar alguno de los volúmenes, o inclusive se han hecho distintos tipos de resúmenes del informe. Hay un apartado del informe que es el de hallazgos y recomendaciones, y las recomendaciones es un volumen, digamos, se puede volver un volumen más pequeño. De hecho, ya una editorial, se llama Ediciones Aurora, decidió publicar las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad como un libro que se consigue en las librerías comercialmente. Se llama así, Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, de Ediciones Aurora. Cualquier editorial, grande o pequeña, puede hacer esto, puede reproducir, siempre y cuando respete la integridad de los textos y la autoría de los textos por parte de la Comisión de la Verdad. Pero esto ya empieza a circular y se puede hacer cada vez más. Entonces, la reproducción de estos volúmenes o de partes de ellos, porque a veces el volumen grande es pesado, pero un tomo como este, pues un libro, y lo mismo hay para distintas regiones, o para la violencia urbana, en fin, para la violencia contra los campesinos,
produjimos también una serie de lo que llamamos casos, como el caso de la violencia antisindical, que es un libro ya más pequeño y que se consigue también ya públicamente. O sea, se han ido produciendo muchas formas de hacer asequible el informe a la gente, y hemos producido también, por ejemplo, que lo llamamos un resumen ejecutivo, que son unas cuantas páginas donde está una síntesis del conjunto del informe y que puede estar a disposición y que también se puede reproducir, porque esto no tiene derechos de autor. Esto cualquier institución, cualquier gremio, cualquier empresa, como ya lo están empezando a hacer, cualquier sector lo puede reproducir y distribuir masivamente. Entonces se han ido produciendo una cantidad de recursos pedagógicos que hacen más asequible, porque si a uno le hablan de 23 libros o de 10 volúmenes se asusta, pero cuando ya eso se tematiza, se particulariza o se resume, ya hay una forma mayor de hacerlo asequible, y en todo eso se está avanzando mucho. Muy bien, agradecemos al doctor Saúl Franco, que es una de las personas que estuvo en la Comisión de la Verdad precisamente por hablarnos sobre este tema del informe hoy aquí en la Universidad del Quindío, donde él ha venido a conversar con distintos sectores en la Semana de la Paz. Y a ustedes les recomendamos que en cada una de las instituciones educativas, a los maestros, busquen a las comisiones de derechos humanos para que ellos mismos sean los portadores de esta pedagogía del conocimiento de lo que ha dicho la Comisión de la Verdad en torno al conflicto armado en Colombia.